Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a lo que seguramente será nuestra tercera temporada de Conectando Puntos, Así porque es. cada 50 capítulos estamos haciendo una pequeña pausa que pues justamente ha coincidido con los periodos de receso que no sé si merecidos, pero sí necesarios tenemos que tomarnos también aquí. Y pues estamos de vuelta en este capítulo número 101 en el que pues retomamos y que pues no nos falla, nuestro querido presidente no nos falla porque en estos días que no hemos estado para llevar a cabo esta transmisión, pues no nos ha dado, no nos ha dejado este, sin material y hay muchas cosas de las que tenemos que platicar, tantas que probablemente no nos dé tiempo en este programa, pero pues bueno, vamos a ir comenzando y antes de que nos metamos en materia, quiero nuevamente saludar, agradecer y darle la más cordial bienvenida a Juan José Toral, que pues aquí estamos nuevamente compartiendo este espacio, amigo, con mucho gusto y cariño, volviéndote a ver aquí en pantalla. Así es, Claudio, de veras que al igual que tú, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos los que nos ven y nos acompañan. Para mí en lo particular, este receso y este break, pues fue muy bueno, Claudio. Y retomando lo que tú acabas de decir, pues parece que nos dejamos de ver ayer con respecto a la situación y toma de decisiones y estilo de gobierno de López Obrador. Mm, Realmente a lo mejor cansaría que hablemos nuevamente de lo mismo, pero pues creo que es algo que como ciudadanos debemos de ser conscientes. Yo lo he externado muchas veces aquí, hablar de política es un tema, voy a ponerle este adjetivo espinoso, porque pues a muchos no nos gusta, a otros nos incomoda y a otros muchos choca con pues nuestras formas y percepciones de ver cómo se va llevando a cabo cada situación. Pero al final, pues yo como lo he comentado en varios programas anteriores, al final lo que debemos de ver es el resultado que vivimos al día a día como ciudadanos. Eso yo creo que es, dirían los contadores, la prueba de ácido, o sea, ese decir y callarle la boca al que cree que va bien o va mal, o sea, en función de nuestro día a día. Y creo que en función de eso es un ejercicio muy sano y muy responsable como ciudadanos el que estamos haciendo. Ya será decisión de cada quien sacar sus conclusiones o no, vernos o dejarnos de ver, invitar a más personas, porque ahorita estamos realmente en esa transición, estamos más o menos 739 días de que termine este gobierno, y yo creo, Claudio, pues que a lo mejor en un inicio nuestras emociones nos llevaban así decir de bote pronto, pues cosas que a lo mejor no estabas de acuerdo. Yo he externado muchas veces que voté por López Obrador. Quien me escucha diría, no, 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 no es cierto, porque tú hablas muy mal de él. Yo voté, pero no soy fiel, ni adepto, ni ciego, ni López Obrador para mí es un dios o todo lo que diga que él. Yo voté por él por una sencilla razón. Como ciudadano, estaba harto de ver el cinismo, la corrupción del gobierno anterior y pues la verdad me dejé llevar por el canto de las sirenas, pero yo creo que ya a más o menos de 2 años, cuando transcurrieron 4, pues ya podemos empezar a decir como ciudadanos qué hemos visto como resultados y pues bueno, en esas estamos, Claudio, y yo también espero que nos demos otros 50 programas. En estos otros 50 nos va a tocar ya las elecciones probablemente de los dos estados que pues si los llega a perder el PRI, pues ya se queda sin nada. Así es, Juanjo, y te propongo que ahora, lejos de que analicemos particularmente cada hecho, y sobre todo porque se nos han juntado muchas cosas, Uh -huh. hagamos una relatoría muy rápida de lo que pudiera ser lo más relevante. Sí, Probablemente no podré cubrir la totalidad, pero que sí son las cuestiones que, además de que nosotros conectemos los puntos, vienen conectadas y que han llevado a que hoy
estemos en una situación digna de analizar y de revisar de acuerdo a lo que pues pasó en las últimas horas en Ok. nuestro país, ¿no? Y que podríamos comenzar con la inauguración de la refinería de Dos Bocas, que creo que desde entonces no platicamos, Ujú. que ya sabemos, una refinería que no ha pasado nada. Así es. Aparentemente dicen quienes saben que se inauguraron únicamente unos cuantos pisos de oficinas, pero que falta tubería, que falta una serie de cosas, no hay pruebas y no está refinando ni 2 litros de gasolina, ¿no? Es decir, está simplemente parada, pero en una urgencia de, de inaugurar probablemente para afianzar su discurso, solamente el discurso, de esta reforma energética que lo llevaría días más adelante a Estados Unidos a una reunión en la que él ofreció llegar y ponérsele al tiro a Biden y decirle y marcar una serie de cosas que no sucedieron y que eh, pudimos ver en algo que distrajo, llama la atención en este asunto de el presidente tenía una mala facha, se tiene una postura de sentirse menos, de no fue recibido con honores en la Casa Blanca y de una serie de cosas que eh, pues nos hacen ver que este discurso de su reforma eléctrica tenía pues obviamente un sentido en la visita. Él regresa a platicar y a presumir que fue todo un éxito, que consiguió, que logró, que ofreció y que etcétera, ¿no? Biden nomás veíamos que se reía. López Obrador tuvo el atrevimiento, pero además, pues creo que una, digamos que, pues estoica participación de casi media hora, ¿no? Hablando, cosa que tengo entendido no había hecho ningún visitante ahí. Estoy apuntando, amigos, si ves que Sí, me sí, sí, agacho, sí, sí, porque tú no te preocupes. sacas cada punto que sí, de veras, dices tú, es digno de análisis, amigo. Y que hace, pues obviamente, pues pensar y sentir que de verdad fue un éxito la visita. Sí, sí, Sin sí. embargo, al otro día, los comunicados del resultado que marca la Casa Blanca, el Congreso y lo que ya empezamos a ver, pues nos dicen todo lo contrario, es decir, no hubo triunfo, no hubo éxito, no hubo acuerdo. Dicen las malas lenguas, porque esto sí hay que aclararlo bien, son solamente las malas lenguas, que le demostraron con videos y con hechos que hay vínculos con el narcotráfico, que Sí, su gobierno sí los tiene y que o le va parando o le va bajando o los empiezan a exhibir. Él dice que no hubo nada, pero a los 2 días de haber regresado, casualmente cae Caro Quintero, fue capturado en una polémica estrategia o una operativo polémico porque el tercer helicóptero pues cae misteriosamente, hay varios muertos, que también ahí hay un detalle que llama la atención, no sé si sea un distractor o valga la pena detenerse, pero en, en estos hechos previos que había habido con delincuentes donde se detiene a decir que hay que respetar las vidas humanas, que hay que pues respetar a los criminales porque son humanos y hablando de ciertas personas, se le nota cierta deferencia al crimen organizado y estos soldados caídos que dieron su vida en un operativo contra el crimen organizado no son ni mencionados así es. y en el momento del funeral no se hace presente el presidente, lo cual me parece, pues, en esta parte del discurso, pues, grave. Y viene a colación todo esto porque días después, muy poquitos días después, Estados Unidos manda una controversia para la revisión de ciertos aspectos que tienen que ver con esta reforma energética que, repito, se afianza con esta supuesta inauguración de Dos Bocas y a la cual se suma Canadá porque entonces empiezan a revisar que hay ciertas partes del TEMEC que son violadas, no respetadas y que contravienen, por supuesto, a todo lo dispuesto y que, pues bueno, habrá que entender que primero, el TEMEC se firma
pues mucho tiempo antes, pero se reafirma en el gobierno de López Obrador, ciertamente con el gobierno de Donald Trump, Sí, lo que Joe Biden retoma y que pues desde el principio se dice que no se pueden hacer cambios en el TEMEC que puedan afectar la relación y que no tiene nada que ver con el discurso que dice López Obrador de no se pueden meter con nuestra soberanía, nosotros podemos cambiar nuestras leyes. exacto. Solo que ahí hay un pequeño detalle porque sí, claro que nosotros podemos cambiar nuestras leyes, podemos respetar nuestra soberanía, pero todo lo que está alegando y diciendo y discutiendo Estados Unidos tiene que ver con caprichos que no se han cambiado en la ley, porque recordemos Así que es. justamente estos cambios de la reforma energética no pasaron porque la oposición se unió, votaron en contra y no pudo pasar. Y sin embargo, López Obrador está queriendo amagar con estos cambios y pues probablemente amenazando con la salida de México del TEMEC, a pesar de que la ley no está aprobada, cosa que ocasiona otro detalle que sucede en estos días que no nos hemos visto, en la que se empiezan a liberar audios de manera ilegal por parte de Laida Sansores en un programa que tiene Sí. y que ocasionan, entre otras cosas, la salida de nuestro no muy querido ni muy afamado Alito, que se monta en macho y que te acuerdas que yo te había dicho cuando dice no voy a renunciar es porque va a renunciar y lo sostengo porque no creo que tarde mucho en que se renuncie. Eh, y pues no sé si decirle allanamiento, pero sí pues llegaron a su casa a hacer un cateo, ¿no? Que intervienen, rompen, hacen un show mediático en el momento Sí, en que ingresan, pero que pues ya se empieza a sentir todo el peso de la ley en una persecución política porque no está apoyando esta situación, ¿no? Y claro que todo esto empieza, y yo lo veo así, Juan José, y con esto termino para darte pues el micrófono, todo esto que está pasando y en el que el presidente se monta a decir es que tenemos un éxito, somos los grandes resultados, vamos muy bien, México está creciendo económicamente, lo que nunca había hecho y está presumiendo haber crecido un 2% cuando ahora hablaremos de los números reales y del claro. contraste con los datos, pero que está hablando de todas estas cuestiones que presume, que dice y que pues que no lo dice así, pero la interpretación es, estamos también que podríamos salirnos del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y si no, pues que, digo, ya aclaró que siempre no, pero pues lo estuvo promoviendo y diciendo, cuando en esta semana dice que vamos a pasar de la, otra vez, porque ya lo había dicho antes, Austeridad de la republicana, austeridad republicana a la pobreza pobreza. franciscana, Ah, ¿no? es Y correcto. entonces yo me pongo a pensar, bueno, tanto que se gastó y que se está alegando con continuar con la obra del Tren Maya, que no va a tener resultados en un buen rato, con la inauguración del aeropuerto que a 6 meses de inaugurado, bueno, no son 6 meses, van 3 meses de inaugurado, perdón, disculpen, me ofusqué. De 3 meses de inaugurado, no solo no ha sido el gran aeropuerto, la panacea, sino que pues, han tenido que cancelar los Vuelos vuelos por porque salir no hay vacíos. personas, porque es un desierto. Y la refinería de Dos Bocas, que tanto se insistió, se inauguró, no está refinando nada. Es decir, esta es la muestra perfecta de que se tiró el dinero a la basura, se gastó en algo innecesario, está afectando la economía del país y ahora el presidente dice que necesitamos estar en una pobreza franciscana, que no es otra forma más que reconocer que la cagó y que no Bueno, va. eso interpretas tú, amigo. Sí, bueno, por eso es lo que digo. El decir que se gastó toda la lana y que ahorita tenemos que irnos a la pobreza franciscana, pues es una manera de decir, no funciona todo lo que estamos haciendo y está ahí, y pues este crecimiento del que está hablando no se está notando y ahora en un momentito más y después para ya no acaparar el micrófono, que ya me pasé, No, no, no. haremos un análisis bueno, contrastaremos estos datos. Entonces, esa creo que es una relatoría rápida
de los más importantes, se me están yendo algunas cosas, pero creo que ahora está esto que tendremos que decir. Bueno, me gustaría irme por los temas que tú tocaste y también, como siempre, te invito a que en cada comentario que yo haga con respecto a los temas, si se te vienen ideas o detalles o información que creas tú relevante, la compartimos porque es tanta la información, amigo, Sí, que es muy, muy, muy complicado analizar de lleno cada situación, pero como bien dices, al final hay un factor común, en todo lo que dices. Al final, el factor común es que el país es de un solo hombre, los proyectos son de un solo hombre, las decisiones son de un solo hombre. Y eso, Claudio, es muy peligroso. Y es muy peligroso porque por muy capaz, que no es el caso de López Obrador, que sea un solo hombre, no puede hacer todo ni puede estar en todo. Entonces, vamos a ponerlo en vamos, asumiendo que el presidente tenga una pizca de inteligencia, no, no de ser vivo para querernos engañar, no podría tocar todos los temas, ni podría profundizar en todos los temas, porque simplemente cuando tú hablas de la inauguración de la refinería Dos Bocas, ojo, él no hizo la inauguración como tal, hizo la inauguración de la primera etapa. Ya desde ahí, pues es un engaño, Claudio. sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú le digas a los mexicanos, oigan, ¿saben qué? Este es un acto simbólico, pero realmente, dicen los especialistas, Claudio, que para que se pueda producir el primer barril y eso llevando un proceso adecuado como se hace en este tipo de proyectos, el primer barril, Claudio, lo estaríamos produciendo porque pues es de todos, el petróleo de México. De hecho, por eso, está la soberanía nacional y Pemex es de todos, etcétera. Lo estaríamos refinando en el 2026, Claudio. Es decir, Bien, sin que esté el presidente en funciones. de hecho estaría ya en funciones el otro presidente teniendo 2 años más y eso si el próximo presidente es de Morena, si el próximo presidente sigue los proyectos actuales de este gobierno, estaremos refinando en el 2026. Empecé con eso, Claudio, no me quiero parar ahí, no quiero empezar a echar cagada ni decir, no, nos están engañando, me voy a los hechos tal cual. En cualquiera de estos comentarios, Claudio, pero por supuesto, es enriquecedor tu punto de vista porque, insisto, hay muchos detalles que conforme estamos en la plática, se vienen y son relevantes. Viene esta visita de trabajo, porque fue visita de trabajo y no una reunión bilateral, que tienen diferentes contextos. Muchos. Visitas de trabajo las han hecho todos los presidentes y reuniones bilaterales solamente la hizo Peña Nieto y Felipe Calderón. Hasta ahorita, López Obrador no ha tenido ninguna visita bilateral, Reunión bilateral. ni reunión bilateral. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, en las reuniones de trabajo, normalmente, los que saben, yo siempre me, 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 me trato de ir por la gente que sabe de este tipo de protocolos, etcétera. En las visitas de trabajo, pues por lo regular se tocan temas de relevancia para ambos países donde están involucrados intereses de Estados Unidos y de México. Pero ya desde ahí, desde el protocolo, se empieza a ver detalles en donde tú dices, ok, esta va a ser una visita de trabajo cordial, amena, no va a ser áspera, ni va a tener ningún sentido hostil por ambas partes. Obviamente estamos hablando de diplomacia y obviamente la diplomacia es el arte, obviamente, de hacer negociación donde los que no sabemos damos por hecho que todo está muy bien y los que saben en los detalles ya empiezan a saber que no está bien y que no va a estar de poca madre esa mesa de trabajo. Entonces vamos a empezar porque es la primera vez que en una reunión de trabajo el presidente no recibe el presidente, obviamente, que es el El hospitalario, anfitrión. el anfitrión, el que recibe,
no recibe a su invitado. En esta ocasión no pasó eso, para empezar. Segundo tema, me voy a ir a los detalles en función de que son muy relevantes porque al final el lenguaje corporal habla mucho, amigo. Muchísimo. Y es increíble cómo las visitas que ha tenido López Obrador, en especial a este tipo de reuniones, e incluso con Donald Trump, que era su mero cuate y que Donald Trump se atrevió a decir, no, este amigo me cae muy bien y es Juan Trump, cabrón, sale, va. No, en esta ocasión, pues de entrada el lenguaje corporal de nuestro presidente es encorvado, protegido, las manos entrecruzadas, con una, Agazapado. sí, agazapado, con una vestimenta como de mamarracho, y yo no quiero realmente un presidente que se vea como Enrique Peña Nieto, que se veía impecable, cabrón, pero sí un cuate que se sepa comportar. O sea, si tú invitas a alguien a tu casa, cabrón, y le pones, a lo mejor me escucho muy exagerado, Claudio, pero le pones el cuchillo, el tenedor, estás asumiendo que lo sabe usar, ¿no? Y de repente llega y como si nada, pues no se sabe ni sentar a la mesa, no sabe ni tomar distancia entre la mesa y el plato, empieza a agarrar, pues no sé, un popote, o sea, ese tipo de cosas sí importan e importan mucho. Pero bueno, vamos a dejarlo que son pecatas minutas. Pero por lo menos que proyecte seguridad, ¿no? La Bueno, seguridad es que le que, implica ser el presidente de México y abrir la boca, que eso es lo mire, que cuando estaba agachado no lo estábamos viendo, ¿no? mire, amigo, si llega un cuate y yo lo invito a comer y le pongo el tenedor y el cuchillo y me pide 1 kilo de tortillas y se come bien rico, con la pura tortilla toda la comida, igual y hasta yo dejo el tenedor y el cuchillo por la seguridad que él está emitiendo y emanando, cabrón. Chingue el tenedor y el cuchillo a un lado y vamos a comer con tortilla. Y dices un tema que para mí es otra cosa que me llama la atención. En esas visitas de trabajo, realmente lo que vemos nosotros como público en general y los periodistas son protocolos nada más. Y son, pues de alguna manera, tocan temas no relevantes, pero te dan el tinte de por dónde va a ir la plática, etcétera. Biden se tardó 10 minutos y leyó muy poco. De hecho, en ese tipo de trabajos también llevan algo que yo no sabía, que son tarjetas para generar ideas nada más. O sea, realmente el contenido de lo que tienes o de lo que vas a decir, lo tienes tú. En este caso, Tú agarra, vamos a ahí tener. sí. Bueno, fíjate, para empezar ahí ya me hiciste ver otro detalle. En un protocolo de ética, cuando se sientan mandatarios, se tienen que desabrochar el botón del saco. ¿Y sabes cuál fue el pretexto de nuestro presidente? No se lo desabotonó porque a lo mejor se ve mal la panza que él tiene. Amigo, que se ponga a correr, que se ponga a hacer ejercicio, si no quiere que se vea mal la panza. Digo, nada más por el mensaje que envías. En las dos, en el segundo está contraído, las piernas juntas, eso es intimidación, es razón, o sea, bueno, voy a seguir con el tema, Sigues con las tarjetas, sigues con sigo con la los presidentes tarjeta. tienen tarjetas. Y tú dices, bueno, en un inicio me hizo mucho ruido, amigo, pero la verdad sí es un acto estoico. Marco Aurelio nos dijo muchas enseñanzas de eso y realmente es pues no tenerle miedo a lo que va a afrontar porque nadie sabe qué va a pasar y lo mejor que tenemos que hacer es afrontarlo con dignidad y valor. Bueno, vamos a meternos en ese terreno de lo estoico y entonces López Obrador habla de 35 a 40 minutos, 38 más o menos, pero leyendo, amigo, leyendo, no sé si haya una imagen donde se vea el bonche de hojas que lleva. Para mí, Claudio, discúlpame, la sensación que me da es que es un tipo que no va preparado, que es inseguro, que no tiene temas de qué hablar y que se siente desprotegido si no tiene un papel en la mano. Es como si tú en una plática y yo los dos estuviéramos, sí, amigo, y es que sabes qué, el día tal, a las 8 horas 22 tantas, inauguró, y vino y, híjole, pues no sé qué impresión te pueda causar en ti, pero en mí, que yo te estoy viendo, yo quisiera saber, pues, ¿qué opinas? ¿Qué piensas?
a lo mejor lo que tú opines, voy a ponerme yo como ejemplo, a lo mejor lo que yo opino, pues es irrelevante para ti, es intrascendental, es a lo mejor pura verborrea, pero al final tengo de qué hablar. O sea, estoy hablando de algo que está saliendo y está emanando de mi pensamiento, no lo estoy leyendo. En el caso de él, es triste ver a una persona que cuando sale, pues es un menino, amigo, es un gatito inofensivo. Es más, no sé si tenga ganas de orinar o no, pero en la segunda imagen da eso, está apretando las piernas, la vejiga, como cuando tú estás, dices, puta, me estoy orinando de miedo, de pavor, cabrón, o sea, y en la segunda es, pues ya valió, ¿qué hago? No sé qué hacer así, no sé ni a qué vine, cabrón. Bueno, dejando temas al lado, esos temas irrelevantes para nosotros como seres humanos, pues nos vamos a lo que tú dices, al siguiente día, él viene y ya en su mañanera es un tigre, cabrón. Ah, es un león. Pusimos a México donde debíamos de ponerlo. Biden ya sabe que con los mexicanos no se mente. Lo que tenemos que defender como mexicanos es la identidad, el nacionalismo y nuestra soberanía. Y por eso, amigo, el 16 de septiembre también se va a enarbolar en la bandera y va a mandar un discurso. Y en ese discurso sí va a decir nuestro posicionamiento en el Tratado de Libre Comercio. Y tú dices, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué ¿y, tanto? y ese tigre dónde estaba en la Casa Blanca? ¿Dónde estaba en Estados Unidos? ¿Dónde estaba? Lo extrañamos, cabrón. Bueno, siguiendo tus puntos como tal cual los llevaste, pues al otro día o 2 días después, pues capturan a Caro Quintero. Pero junto con esa captura, amigo, va un mensaje donde dice el presidente de México que se van a invertir eh, no sé cuántas cantidades de millones de dólares para el programa para proteger las fronteras y todavía le hace una invitación a Biden, amigo? Que los americanos que quieran venir a México pueden venir a cargar gasolina porque de este lado es más barata. ¿Sabes quién está pagando la gasolina de este lado, amigo? Todos nosotros. Tú, yo, todos. Y todavía sale con la tontería de decir que tenemos y vamos a tener soberanía nacional porque tenemos a DIRPAC. Ya lo habíamos comentado, amigo, la mitad de DIRPAC la compró Carlos Salinas de Gortari. La otra mitad la compró eh, este presidente. Pero yo te pregunto, amigo, ¿esa refinería a qué país le genera fuentes de trabajo? ¿A qué país le genera recaudación de impuestos? ¿Qué país se ve beneficiado por tener DIRPAC? Es pregunta, ¿eh? Sí, sí, Pues Estados Unidos, amigo. claro, nada Porque más. está en el territorio estadounidense, bajo las leyes estadounidenses, y entonces, pues yo no veo ahí a ningún pobre de Tabasco, de Campeche, de Oaxaca, de Guerrero, beneficiándose de eso. Ni lo veo beneficiándose de que la gasolina esté ya subsidiada y que una gasolina que a lo mejor vale 40 pesos, en este momento, la estemos pagando nosotros. Ahora, ojo, eso no lo está haciendo por el bien de los mexicanos, lo está haciendo por alguna manera contrarrestar pues todo lo que se desataría por esa situación. Pero Yo tengo un también, comentario ahí, ahí déjame sí, hacer sí, un sí, comentario porque está ahí. El presidente tiene aquí una, pues voy a decir contradicción. Tú me dirás si la palabra correcta debe ser contradicción. Está reteniendo o tratando de detener el aumento mucho más exponencial de la inflación así es, gracias a que mantiene el subsidio de la gasolina. sí, ¿Sí? Un subsidio que por supuesto está primero saliendo del erario, porque sale de la bolsa de los mexicanos, de los impuestos que estamos poniendo, pero que también está evitando que haya una ganancia. Es decir, lo que se está, digamos que invirtiendo o así metiendo es, de dinero al subsidio le está representando al país una pérdida, una pérdida porque es lo que se puede estar gastando en programas sociales, en así pues es, muchas cosas. Es decir, está ahí.
y lo está haciendo para tratar de detener una inflación que sí es cierto, es mundial, viene de una situación originada por la guerra, originada por la pospandemia y muchas cosas, pero agravada por las políticas económicas que está metiendo México. Y que Y se entonces, llevaron en su momento, que no se tomaron decisiones correctas para ver este tipo de escenario. Perdón, Claudio. claro, no, por supuesto, no se tomaron en cuenta. Pero paradójicamente, lo que está deteniendo el aumento exponencial y pues obviamente que no haya más problemas económicos y este subsidio es el resultado de la política económica neoliberal que tanto está atacando el presidente. Así es. Si el presidente López Obrador, que enarbola la cuarta transformación y que ha atacado a los conservadores y a los neoliberales porque mantiene una política económica que va en contra de su pensar, Sí, sí, sí. no hubiera echado mano o no hubiera activado las políticas económicas neoliberales que tanto ha atacado, ahorita estaríamos mucho peor, ¿no? Es paradójico, es contradictorio, no sé cómo está, ¿no? Pero nomás era el comentario que quería hacer. No, 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 y muy buen comentario porque iba de la mano con que yo en estas circunstancias, primero, aclaro, no soy economista. Insisto, por segunda ocasión, leo a los que yo creo que en general, pues tienen más conocimiento de esta parte. En función a eso, yo emito mi juicio personal. Al final, ¿qué quiero llegar con todo esto? Es simplemente que de entrada estamos en un galimatías en cuestión económico, porque hay una frase y me gusta mucho cuando crees que estás en una situación negativa y de repente dices, no, no estaba tan negativo. Estamos entrando a la tormenta perfecta, Claudio. La diferencia es que el capitán que lleva este barco también no sabe a dónde ir, nos tiene a la deriva. Y te digo esto porque eh, ya hemos platicado que se gastó todos los recursos que había de los fondos habidos y por existir. La recaudación fiscal, que sí fue un éxito, sigue siendo un buen éxito, pues realmente todo se ha destinado iba a decir los caprichos, pero vamos a ponerlo institucionalmente hablando, en los proyectos que López Obrador cree que son los esenciales dentro de su eje que él ve como perspectiva económica que pueda incrementar el desarrollo del país. El problema de todo esto, Claudio, es que ya nos acabamos el Fonden. El apoyo que hubo para las microempresas en todo lo que fue la pandemia, no hubo. De hecho, no hubo tampoco medicamentos para niños con cáncer, para enfermos, para hospitales. En su momento lo platicamos, que fue otro tema que te faltó tocar, amigo, que fue, ya tenemos médicos cubanos también aquí, que en su momento no hubo apoyo a los médicos nacionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que simplemente yo, por lo que he leído de los economistas que saben, pues ya está jugando, como ves, a los payasitos de las esquinas con la economía con tres pelotas o dos. O sea, no sé en qué vaya a desatarse esto, Claudio. Herramientas hay muchas, pero son herramientas que van en contra de lo que el presidente cree que deba de ser. Una herramienta o una decisión que debería de tomarse ya, o sea, ya, es suspender todos los proyectos, todos tal cuales, o sea, habidos y por haber. ¿Por qué? Porque están generando y están absorbiendo, no están generando, mejor dicho, están absorbiendo muchos recursos que le podrían ayudar. La pregunta aquí sería, Claudio, ¿qué hay detrás de un aeropuerto que pues simplemente tiene 10 vuelos, 11 vuelos al día, como es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y es internacional porque tiene un vuelo al mes a Caracas? No sabemos si sí viene o va. Eh, no sabemos, Claudio, si detrás del problema
la pista 1 y 2 del aeropuerto Benito Juárez o el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No sabemos realmente si fue un acto de negligencia al no darle mantenimiento, pero ahorita ya la pista 2 ya no sirve, o sea, salió por ahí un chipote en la pista que dijo López Obrador que estaban haciendo un cráter o no sé qué. Oye, yo, como comentario ridículo, pero gracioso, ¿no? Sí, El presidente dice que se retrasa su llegada a México porque hay un socavón, ¿no? Lo marca un sí, sí, sí. socavón. Él es el que utiliza la expresión de socavón y de un bache, ¿no? Es un bache enorme que es lo que ocasiona esto. Corte A, el miércoles, en el ¿Quién es quién en las mentiras? En la misma mañanera, la señorita Vilchis o señora Vilchis se pone a burlarse de que califican de Sí. socavón cuando fue su jefe el que lo dijo. Bueno, pues es que es como que la muestra del botón de lo que son las personas que están en ese gobierno, cabrón. No, es Sí, que, pero falta decir que lejos de llegar el presidente López Obrador al Felipe Ángeles, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, ¿qué le impedía agarrar y decir, bueno, hay un retraso, voy, y yo voy a poner el ejemplo, voy a salir del Felipe Ángeles y voy a llegar al Felipe Ángeles? Amigo, es como la contradicción que dijiste de sus porque venía políticos. de Nayarit, además, ni siquiera es que dijeras tú, oye, es que no se puede ¿De dónde venía, cualquier amigo? cosa de Nayarit. Ok. Que Nayarit, además, como también, es que esto ya va a parecer Está bien, amigo, es que tenemos chismeando en muchos temas que... conectando puntos, Sí, sí, más sí. que análisis serio. Ventaneando puntos, amigo. Ajá, ventaneando puntos. En Nayarit, en el discurso que está dando Secretario de... no, no, él Ah, mismo ya. hablando, empieza a hablar sobre un problema de la educación particular, Oh, ¿no? sí. Él está hablando de la educación particular en cómo eh, los particulares se fueron apropiando por un interés y por querer molestar y por una serie de cosas, y termina cambiando o sea, radicalmente de tema como si no se diera cuenta, como si fuera un tonto, que no sé si me permitieras ponerlo, Juanjo, y Sí. vamos juzguen ustedes mismos, ¿no? Es decir, lo que está diciendo el observador, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Vamos a ver. Miren esto. Más bien, escuchen esto, ¿no? Porque es interesante que oigamos esto. Perdónenme. Porque lo que querían era que el que se enfermara tuviese que pagar la atención médica y los medicamentos. Eso es la privatización, eso es el neoliberalismo. Perdón, amigo, puse el, el segmento No, equivocado. pero me gustaría hacer un comentario de eso. Sí, sí. Eh, Muchos mexicanos sí tuvieron que pagar, pero con su vida, la falta de servicios, de insumos Educación y y de la salud. medicinas que no hubo en la pandemia. Y muchos mexicanos siguen pagando en este momento por su cuenta medicamentos para el cáncer y tratamientos oncológicos. O sea, lo que él dice, yo estoy a favor, no deberíamos de pagar. El problema que también lo que él dice no lo hace. Perdón, amigo, listo. No, no te preocupes. Nada más lo que quiero sí, efectivamente, esto que está bien. Nada más, fíjate cómo este es el fragmento de su conferencia, es decir, no está editado, no está amañado ni nada, ¿no? Tal cual. Ellos pusieron al mercado la educación y la salud. En el caso de la educación, impedían que los jóvenes pudieran estudiar. Inventaron lo de los exámenes de admisión para justificar el rechazo a miles de jóvenes que querían estudiar en las universidades públicas. Siempre era lo mismo.
no pasaron el examen. Y eso, pues no es cierto. No es que no pasara el examen, es que no había cupo, no había espacio. Porque lo que querían era que el que se enfermara tuviese que pagar la atención médica y los medicamentos. ¿Y cómo Eso pasamos de eso, amigo, de la educación a la ¿Te digo? enfermedad? Eso es el neoliberalismo. ¿Te digo? O sea, en este asunto que por eso dije, probablemente pueda parecer irrelevante, ¿no? Pero venía de Nayarit. Esto fue el sábado pasado en Nayarit. Cuando venía de este viaje de regreso, se presentó esto del bache. Dijo que era un socavón enorme y no sé qué. Al final resultó que no es que sea un bache, es que la pista completa está en muy mal estado y entonces, pues por supuesto, hay riesgos en el despegue y en el aterrizaje si se utiliza esto y entonces se tiene que cerrar, si mal no entendí, 2 meses en lo que se repara, lo cual nos está poniendo en un problema impresionante. Un problema porque no somos capaces, yo no puedo ahorita, por ejemplo, decir que los vuelos que tienen que ocupar esa pista que va a estar en mantenimiento durante 2 meses, Sí, se sí, vayan a sí. Toluca, ni a Querétaro, ni a Laifa, ni a ningún otro lado, porque vamos a recordar que estamos degradados a la categoría de seguridad 2 por la FAA y eso impide que podamos hacer nuevas rutas de cualquier lado internacionales. Así Entonces, es. si tú ibas a ir a Las Vegas, a Miami, a Canadá, a Europa, a cualquier lado, de un avión que salía de la pista número 2, no va a poder salir de otro lado más que de la pista 1 de junto. Es decir, no podemos hacer nada y mientras va a haber un montón de problemas. Junto con todo lo que viene después de que dice eso va con relación a que él dice, ahora él ya hizo un diagnóstico que estamos con pobreza franciscana, no tenemos dinero, no podemos sacar, pero hay que deshacer, hay que tirar la terminal 2 y volverla a hacer. Y la va a volver a levantar. En un aeropuerto además que está diciendo que no funciona y que su maravilla de aeropuerto, Felipe Ángeles, no está funcionando. Y entonces empezamos a ver, así como hablando de la educación privada, de repente, quién sabe cómo dice que eso es la educación, porque para que no se enferme, ¿what? Cambia del socavón al bache a que era un mantenimiento, a que no tenemos dinero, pero vamos a tirar el edificio de la Terminal 2. Y esa cara que estás haciendo, Juan José, es la cara que tiene todo México cuando no se explica ese tipo de situaciones en las que su discurso ya no está teniendo éxito, porque ya va a cumplir 4 años de haber tomado el poder. Bueno, para ti y para mí, ¿eh? Y no estamos teniendo estas cosas. Y fíjate que sucede otro asunto que a mí me brincó, como no tienes una idea, porque ahora déjame pasarte esto, ahora estamos muy documentados, ¿no? Pero chécate esto, amigo. Es la conferencia de prensa del 26 de julio, miércoles, si no me equivoco. Acaba de presentarse ¿cómo se llama este cantautor que invitó? Perdóname. Ah, A Mauri Pérez. A Mauri caray, Pérez, ¿no? sí, sí, no. Se Eso fue presenta en a la Mauri. presentación de los médicos. Ya terminó a Mauri Pérez, ¿no? Y Sí, sí. entonces viene la sesión de preguntas y respuestas y chécate esta pregunta, déjate de la pregunta, chécate cómo responde. Ok. Ahí empezamos. Y luego nos vamos para atrás. Buenos días, presidente. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Aprovechando la presencia del canciller, pues yo quisiera preguntarle sobre esta lista de los proyectos de inversión con Estados Unidos, ahora en su visita a Washington, sobre los 40,000 millones de dólares. Si ya está esta lista que había dicho usted que la iba a dar a conocer el canciller. Sí, sería bueno, ya hemos explicado que
en el viaje reciente a Washington, se suscribió un convenio, hay un comunicado conjunto de todos los compromisos, se reconoce por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que es un comunicado conjunto muy completo, hasta inédito, por lo que comprende. Ya, amigo, esto se está convirtiendo en show, o sea, no en la mañana, sino nuestro programa. De Ventaneando nos fuimos a la parodia o no sé a dónde. O sea, con lo que voy, Juanjo, y tratando de que no se desvíe el asunto, ya este nivel de discurso que antes era perfectamente dominado, que era de maravillosa retórica, Sí, que el presidente incluso se daba el lujo de hacer silogismos y sofismas que tanto hablábamos aquí, que decía, hoy con estos tres elementos y estas tres cosas que te estoy mostrando en las últimas semana y media, sí, yo ya veo un presidente acorralado, sí, totalmente. sin la posibilidad de mantener y de sostener todo esto que lo había tenido aquí en esta palestra del gran señor presidente de la 4T. Sí, sí, sí. Pero fíjate, simplemente el puro lenguaje Corporal. verbal, o sea, el puro Las lenguaje bocas. verbal es de mentira, es de apaciguamiento o tranquilizarse, que es cuando le hace, eso es señal de tratar de tú apaciguarte, que porque te están llevando a un nerviosismo extremo. El apretar los labios, cuando hace, y así, es simplemente está conteniendo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que al final no le contestó, nada, No, no contestó. absolutamente nada. No contestó. Daría mucho chiste o gracia si fuera, pues no sé, el privilegio de mandar, ¿no? Esos parodias de los políticos o una película de Cantinflas, que por cierto, Cantinflas era un profesional de eso y se dedicaba a eso, pero pues el López Obrador es un chiste involuntario que por desgracia, ese chiste involuntario incapaz que 30 millones de personas llevamos al poder, pues está dando la torre al país, amigo. O sea, regresando al punto del Temec, él, no me voy a ahondar en nada, simplemente él dice que por soberanía nacional, podemos inclusive llegar hasta abandonar el Temec, pues que alguien le recuerde que lo que él firmó hace poquito, si se llegase él a decir que por no convenir a sus intereses abandonaría el Temec, pues que alguien le informe a él y a todos los mexicanos que están a favor de que los yanquis, el imperialismo, Que la soberanía. todo eso, no lo podemos dejar en un lapso de 16 años, que es la vigencia mínima que tiene el pacto que acaba de firmar él y su gobierno. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Sí, Claudio. Él y su gobierno y el Sí. equipo que además reconoció y presumió que habían hecho un trabajo maravilloso y que nos ponía y que, o sea, ahora pareciera que él desconocía todo lo que pasó y todo lo que, y ahora ya no nos conviene, o si no les conviene a los gringos lo que él quiere hacer, entonces que se vayan, pero tiene un absoluto desconocimiento que yo ahora es un maestro de estas situaciones el señor, pero ya este discurso ya no lo está manteniendo en esta maestría, ¿no? En el intento. Para sus fieles, sí, ¿eh? Todo lo que le diga, no lo cuestionan, amigo. Ese es el problema que hay ahorita, o sea, y el problema es que los que lo pudiéramos cuestionar, pues somos la mayoría, somos la minoría, y otro porcentaje muy amplio, que es el que le daría el triunfo a cualquier persona, un perro si quieres,
son los que son ajenos a la política y se ausentan. Sí. Entonces, el punto aquí es que el único problema que hay con el Tratado de Libre Comercio, Claudio, es que simplemente no está dejando competir en grandes rasgos, no me voy a detalles, o sea, es que no deja competir a las empresas extranjeras. Un ejemplo, tú pusiste muy bien y creo que es el dedo en la llaga, la reforma energética. Realmente lo que hay detrás de la reforma energética es un monopolio. ¿Qué es ese monopolio? Que cualquier empresa que llegue aquí, tú le digas, ¿sabes qué? Le vas a comprar a Pemex. El problema que hay es que hay muchísimas variantes o se generan muchas situaciones nada más de eso. Pero simplemente lo que dice el Tratado de Libre Comercio es vamos a competir, vamos a tener un libre mercado. Si llega alguien de Canadá y te dice, oye, yo la gasolina la voy a dar a 16 pesos, pues no tiene por qué haber problema. Es un mercado abierto. Toda la bola de fanáticos del Obrador van a tener su nicho y se van a ir a Pemex y pagan 32 pesos de gasolina, si ese es el caso. Si llega aquí y llega la empresa canadiense de Estados Unidos, etcétera, y da gasolina en 50 pesos, pues yo sabré si le compro la de 50 o me voy con Pemex, se la tiene a 19, 20, 22, etcétera. Pero el punto radical es ese, Claudio. O sea, no podemos violar la libre competencia y esa libre competencia pues nos impide muchísimas situaciones. Ese es un punto. El otro punto es pues las circunstancias laboralmente hablando que tiene el Obrador y que no ha gestionado bien en función de las plantas, porque es en función de las plantas donde se conjugan esas situaciones de que el producto llega, el gran negocio que hay en México es que el producto, las partes, llegan a México, esas partes, muchas de ellas no tienen impuestos altos, lo cual hace que el producto final sea más económico. Entonces, cuando tú terminas el producto aquí, pues lleva partes de Canadá y de México, y México se ve beneficiado porque la mano de obra, el ensamble y las cuestiones de importación, de impuestos, pues se ve beneficiado México. El punto aquí es que el Obrador esa parte no la entiende, no es economista. Entonces él cree que por hacer eso ya se está viendo beneficiados y nos están robando los países que están colaborando. Entonces, pues yo he leído muchas partes del Tratado de Libre Comercio y no las entiendo, Claudio, porque por supuesto no estoy apto ni preparado para eso. Lo que sí entiendo es que al final, en esta coyuntura que hay económica en el mundo, en este momento, si realmente estuviéramos en canal con los intereses de Estados Unidos y Canadá, entonces estuviéramos hablando de una situación económica muy diferente para los mexicanos, no para Estados Unidos y Canadá, porque, por ejemplo, tú dijiste la situación que hay global con el problema de la cadena de suministros, con la guerra entre Ucrania y Rusia, con que nos damos cuenta hasta que sucede esta guerra que quien suministra granos o la mayoría de granos al mundo es esta región del mundo y fertilizantes, y que sin estos granos y estos fertilizantes, pues obviamente empieza a haber crisis alimentaria. Entonces el punto aquí, Claudio, es, no me quiero ir más allá. El Tratado de Libre Comercio sí nos conviene a todos. Y en estas circunstancias, a quien nos tendría que convenir más sería a los mexicanos. ¿Qué se viene para darle ya punto final a esta parte internacional e irnos a lo nacional? ¿Qué se viene si no estamos en el Tratado de Libre Comercio? Te voy a dar dos botones de muestra, amigo. En el momento en que no le conviene a Estados Unidos, de hecho no le conviene, yo veo muy difícil que puedan romper el TMEC, no imposible, pero muy difícil. Estados Unidos dice, bueno, tenemos 16 años, este amigo está muy mal de la cabeza, no sabe ni qué hacer, está haciendo propaganda para sus ignorantes y fieles babeadores, nos aguantamos y con el próximo gobierno vamos a apostar que no sea de Morena o que traigan otro tipo de cosas en la mente. Pero te voy a poner dos muestras o dos botones de muestra, amigo. Que en ese momento López Obrador diga, nos salimos del Tratado de Libre Comercio y ya se acabó.
Ya, no queremos nada con Estados Unidos. El segundo mayor ingreso después del turismo son las remesas. ¿Te imaginas que el gobierno de Estados Unidos diga, ok, yo no voy a prohibir las remesas, pero para enviar remesas voy a pedir nada más dos requisitos? El primero, que quien las vaya a llevar indique que en el suelo americano está legalmente constituido para que haga llegar el dinero a su país de origen. Y el segundo, estamos pasando una situación muy difícil, la inflación nos está pegando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una mayor recaudación. Y ya detectamos que las remesas es un buen método de recaudación, entonces vamos a subir los impuestos de las remesas. Con esos dos detalles, Claudio, no te estoy hablando de aranceles al acero, aranceles al aguacate, aranceles a millones de productos mexicanos que vendemos y que muchos agricultores o productores viven de eso a venderle a los Estados Unidos. Nada más con esas dos. ¿Qué crees que pasaría cuando a un inmigrante le digan, ok, chato, qué bueno que traes dinero, primero enséñame tu green card, cabrón? Ya, con eso ya estás del otro lado. No, es que no lo tengo, ¿qué crees? Pues No aquí puedes mandar nada. no puedes mandar nada. Ah, caray. Sí, aquí está mi green card, sale. Ah, entonces, de 100 Manda. dólares, de 100 dólares que enviabas, te quitábamos $3, ahora te vamos a quitar 10. Ah, caray. Entonces lo voy a hacer llegar por medio de los mercado negro. O sea, entonces para terminar estos puntos, Claudio, pues vemos que, Para terminar estos puntos y terminar el programa, amigo, porque ya nos fuimos a ay, bueno, tiempo. qué lástima. Bueno, las tres ideas geniales que tenía López Obrador, por lo menos en este sexenio no vamos a ver producirlos ni generarles ningún beneficio a México. Voy a poner y voy a terminar muy positivo el programa. De alguna manera, dentro de lo que tú dijiste, que estaba recuperándose la economía, voy a decirlo de esta manera. Tabasco es el estado que más se ha beneficiado y ha sido por la actividad económica que ha habido en ese lugar. El problema es que nos va a salir carísima esa reactivación económica de Tabasco. ¿Por qué? Porque no va a producir nada y simplemente después de las elecciones o de este gobierno vas a dejar a más gente sin trabajo. Con esto cierro, te agradezco. Nos extendimos demasiado, como dijiste tú, hay muchísimos temas de qué hablar. Esperemos que en el próximo programa nos dé a hablar de todo. Ojalá que sí, pero bueno, se van a ir juntando más cosas. Están pendientes análisis que se dieron en esta semana con la cena con los empresarios, que creo que fue importante también revisarlo, pero ya habrá oportunidad porque seguramente en esta semana va a haber más cosas al respecto. Claro. Y también habría que comentar y mencionar que se nos fue Echeverría hace unas semanas, pero Sí, parece que sí. se quedó reencarnado en este cuate, ¿eh? No, realmente. Nada más que, Ay, claro, como sí. ya pudimos ver, parece que trae una reencarnación ahí una mezcla entre Chespirito y Echeverría, Sí. híjole, no sé qué está sacando. Pero bueno, mi querido Esperemos que no se Juanjo, ofenda a Chespirito, amigo. ojalá que no, ni a Echeverría, Bueno, a lo mejor Echeverría se siente orgulloso de su hijo, putativo, Sí, sí, sí. político, híjole. Bueno, amigo, muchas gracias, te agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y a todos los que nos escuchan y nos acompañan y nos hacen favor de ver, de comentar, de compartir este programa y de hacerlo llegar a los demás, les agradecemos muchísimo por esto que están haciendo. Nos vamos de aquí corrido con esta tercera temporada. Les agradecemos muchísimo y pues aquí nos vemos. Aquí nos vemos, amigo. Que estés muy bien. Y un fuerte Igualmente. abrazo a todos los que nos siguen, nos ven, nos critican. Que estén muy bien. Gracias.